Puede tomar asiento. Gracias, Dios. Amén. Hasta hace un mes y medio, yo trabajé para un banco muy reconocido, ¿verdad?, en la isla. Y Dios decidió moverme nuevamente de mi zona de confort y trajo una linda bendición a mi vida. Pero en el banco donde yo trabajaba, y si ustedes van y hacen la fila del banco, cada vez que usted va a hacer una transacción, a usted le piden una tarjeta de identificación. Esto para validar que usted es la persona que me está diciendo que era, para yo asegurarme de que la identidad que usted me está diciendo es la correcta. Esa tarjeta de identificación le da permiso a usted, si es la licencia, para usted poder transitar en un vehículo, ¿verdad?, por las carreteras de Puerto Rico. Si usted tiene un pasaporte, esa identificación le permite viajar a lugares fuera de Estados Unidos. Así que en esta noche vamos a estar trabajando, vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de lo que es mi identidad en Cristo. ¿Cuál es la tarjeta de identificación que se nos ha entregado a nosotros como hijos de Dios, como coherederos y como partícipes juntamente con Jesucristo? Amén. Pero para yo poder entender y yo poder comenzar a hablar de quién nosotros somos ahora en Cristo, vamos entonces a hablar un poco al principio de quién yo era antes de Cristo. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y leemos la palabra del Señor. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Identidad se refiere al carácter o a la personalidad que distingue a una persona o a un grupo. Son un grupo de características propias, particulares que puede tener alguien. Es lo que define a una persona. Así que si vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, vamos a estar hablando de aquellas características que en nosotros se deben caracterizar, se deben evidenciar, qué rasgos del carácter de Cristo nosotros tenemos que tener, y nosotros tenemos ese derecho, ¿verdad?, a participar. ¿Cómo me describe Efesios, estos primeros versículos, de cómo era yo antes de reconocer a Cristo en mi vida, de cuál era mi identidad, qué era lo que me definía? El primer versículo dice que estábamos muertos. Muerte física, yo respiraba. Significa que antes nosotros
Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué causaba esa muerte espiritual? Dice que eran los delitos. Y yo intenté no utilizar palabras raras, pero delitos aquí en griego es una palabra rara, paráctoma. ¿Qué significa? Significa dar pasos equivocados y estar extraviado o perdido. O sea que antes de nosotros de conocer a Cristo en nuestras vidas, nosotros estábamos dando pasos sin sentido, pasos sin propósito. Pero cuando Cristo llega a nosotros, eso cambia. Dice que también teníamos pecados. Dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto quiere decir que nosotros estábamos dominados por los poderes espirituales de maldad que dominan el mundo y que están organizados, un detalle en particular, en contra de Dios. Dice que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos cometemos delitos, por cuanto todos estamos haciendo cosas en contra de Dios, por cuanto todos estábamos extraviados, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de Dios. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles. No es que yo no tenía la capacidad de levantar una piedra. Bueno, no la tengo. Pero puedo levantar una Biblia, podemos levantar cosas, ¿verdad? Pero no es esa debilidad física, no es esa debilidad que me impide hacer algo. Es una debilidad a la que se refiere que éramos incapaces, que no teníamos las fuerzas para nosotros poder salvarnos a nosotros mismos. Y para eso tuvo que venir Jesucristo, para darnos a nosotros en Él la capacidad de nosotros ser salvos. Romanos 6:20 dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Primera de Pedro 2:25 dice que éramos como ovejas descarriadas, extraviadas, perdidas, que no tenían pastor, que no tenían dirección. ¿Y qué sucede? Llegó Cristo a nuestras vidas. Lo reconocimos, le dejamos entrar en nuestro corazón. Y si todavía en esta noche hay alguien que no le ha reconocido, que no ha permitido que Jesús entre a su corazón, esta es noche para que usted lo pueda hacer. Y cambiar esa vida sin sentido y sin propósito por una vida dirigida por Él. ¿Qué sucede entonces si antes yo estaba extraviado, si antes yo era una oveja perdida, una oveja descarriada, si antes era hijo de desobediencia? ¿Qué sucede entonces con mi identidad cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestros corazones? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Yo estoy segura que lo podemos hasta cantar. Y dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, más quiero escuchar a la iglesia. A la cuenta de 3. 1, 2. De modo como un pequeño delay, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, ¿ustedes no creen que eso se merece un aplauso? Amén.
sufro mucho. Nueva criatura, algo nuevo, significa algo recién hecho, el cual no se parecía a nada de lo que ya existía. Eso hace Cristo en nosotros. Por eso nosotros podemos decir que somos nueva criatura en Él, porque mi vida no se debe parecer a la vida que yo tenía antes de Jesucristo. Dice que las cosas viejas pasaron, es decir, lo que yo era, lo que me dominaba, lo que me definía, lo que me hacía débil, lo que me mantenía esclavo del pecado y alejado de Dios, pasó. Se encuentra en el pasado. Significa que las cosas que antes yo hacía, que iban en contra de Dios, se tienen que quedar en el pasado y yo comienzo a vivir esa vida nueva a la que hemos sido llamados por Jesucristo. Esto quiere decir que si yo robaba, yo tengo que dejar de robar, que si yo bebía, yo tengo que dejar de beber. Esas cosas se tienen que quedar en el pasado porque nosotros somos nuevas criaturas en Jesucristo. Gracias, Señor. Esto quiere decir que ya no me define el mundo, que ya no me domina el príncipe de los aires, que ahora quien me define es Cristo. En Él está nuestra nueva identidad. Y con esta identidad se nos ha entregado una tarjeta de identificación. ¿Y cuál es? Acompáñenme, Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y si todavía no lo han podido entender, la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dios los identificó, nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo, nuestra tarjeta de identificación de que somos de Cristo. Es el Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestra ID, nuestro pasaporte. Él es el que indica que tú y yo tenemos una nueva vida en Jesucristo. El Espíritu Santo imprime en cada creyente la imagen de Cristo, marcándolo, sellándolo, llenándolo e identificándolo como suyo. En los tiempos de Jesús, los tiempos antiguos de por allá, y hoy también se utilizaban unos sellos, eran unas marcas de identidad. Los reyes, la gente adinerada que quería identificar algunos documentos como importantes, como que eran valiosos, como firma utilizaban un sello, el sello de su familia, el sello de su generación. Ahora, si usted va al gobierno y necesita a lo mejor un documento oficial, ese documento también va a tener ese sello, ¿verdad? Que le da valor, que le da validez, ¿verdad? Así que nosotros, al haber decidido creer, al ser sellados por el Espíritu Santo, hemos sido identificados por Dios. Dios nos está dejando saber que le pertenecemos, que somos de su propiedad, que somos importantes para Él, que ya nada fuera de Él nos posee, nos domina. Significa que Dios tiene autoridad sobre nosotros y su Espíritu nos da valor,
y nos permite actuar bajo su autoridad. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿cuáles son las características que me tiene que distinguir? ¿Qué se tiene que ver en mí, en ustedes, como parte de esa nueva identidad en Cristo? Romanos 8, del 14 al 16, dice que nosotros somos adoptados por Dios. Amén. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. Amén. Gálatas 3:26 dice, una vez más, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre. Romanos 8:17 dice, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Efesios 1:23 dice que somos su cuerpo, somos su plenitud. Efesios 2:6 dice que hemos sido resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9 al 10. No se preocupen por los que están anotando, al final hay una hoja con todos los versículos. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios 6:16 dice que somos templo del Dios viviente. Juan 15:15 dice que somos amigos de Dios, de Cristo. Romanos 6:22 dice que fuimos hechos siervos de Dios. Mateo 5, versículo 13 al 14, para los del discipulado mañana, dice, somos la sal y la luz de la tierra. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, soy hijo de luz y no de tinieblas. Primera de Pedro 2:5 dice, soy piedra viva de Dios, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sigo, paro. Esto vive. Romanos 8:2 dice, soy libre del pecado y de la muerte. Filipenses 2:5 dice que tenemos la mente de Cristo. Juan 14:12 dice, yo haré obras, nosotros haremos obras aún mayores que las de Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que somos partícipes de su naturaleza divina. Deuteronomio 28:13 dice que somos cabeza y no somos cola, que estamos por encima y no por debajo. Colosenses 1:13 dice que somos libres de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Colosenses 1:1, yo soy fortalecido, somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de la gloria de Dios. Santiago 4:7 dice que por cuanto nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros porque nosotros le resistimos. En el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me entendieron, verdad? Gracias, Yahvé. ¿Quiénes somos? Amén. Amén, vive Dios. ¿Y por qué es importante entender quiénes nosotros somos en Cristo? Y esta pregunta la voy a contestar dando un ejemplo de lo que es alguien que vivió sin entender cuál era su identidad, cuál era su posición. Así que quiero que me acompañen a Lucas capítulo 15. La famosa parábola
aquel hijo menor que le pide todo a su padre en contra de todas las normas y estatutos de la época, que pide la herencia, se va, la gasta, regresa, el padre lo recibe, le restituye su identidad, lo coloca nuevamente en su posición. Pero yo no voy a hablar hoy del hijo menor, que es el que casi siempre se habla. Vamos a hablar del hijo mayor. ¿Qué pasó? Él se enojó con su papá, con su padre, por devolverle a su hermano menor su posición y le cuestionó al padre. Versículo 29. El hijo se queja y le dice: he aquí yo te sirvo, nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un bendito cabrito para disfrutarlo con mis amigos. El bendito es énfasis de Yahvé. Y que el padre le contesta en el versículo 31: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Lo voy a volver a leer. Hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¡Qué fuerte! El papá le estaba diciendo a su hijo: todo es tuyo, todo ha estado a tu disposición. Tú no tienes que pedir permiso para tomar lo que te corresponde por derecho. Pero él, por no entender cuál era su posición como hijo delante de su padre, no había disfrutado de nada de lo que tenía para él. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Sabemos que somos hijos, no sabemos todos los textos bíblicos, tenemos el conocimiento, tenemos la teoría, pero no estamos viviendo bajo esa identidad que Dios nos ha dado y que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado a nuestra disposición todas las bendiciones, todas las llaves del reino. Nos ha dado todas las posibilidades y nosotros no nos hemos apoderado de ellas en su totalidad. Están a nuestro alcance para poderlas disfrutar. Son nuestras y no nos hemos adueñado de ellas, porque quizás no hemos entendido quién verdaderamente nosotros somos en Cristo. No hemos entendido cuál es nuestra verdadera identidad, más allá de un título de llamarme cristiano, aleluya, evangélico, perteneciente a una iglesia. Se nos ha dado una posición en el reino y esa identidad se nos fue entregada. Y Dios desea que nosotros podamos entender quiénes nosotros somos en Él y que actuemos para lo que hemos sido llamados y comisionados, y sobre todo por lo que fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra identidad costó cada gota de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y el mismo Jesús sabía quién era Él desde el principio, y Él caminó y Él vivió según su identidad. Un ejemplo: cuando se pierde de sus padres 3 días y lo encuentran ahí con los sacerdotes, yo me imagino a María, estrésica, con ansiedad. ¿Dónde está mi hijo que se me ha perdido? Se me desapareció el Mesías, ¿y ahora qué yo hago? Y cuando se encuentran con Jesús, Él les dice, todo esto es versión Yahvé. Él les dice: tranquilos, fluyan. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aleluya. Cuando Jesús hablaba, enseñaba, Él decía: mucho gusto, yo soy. Aleluya. Encantado, yo soy el camino, yo soy la verdad,
Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo y el Padre uno somos. Yo soy la vid verdadera. Jesús sabía cuál era su identidad, su propósito, lo que le correspondía hacer como resultado de esa identidad. Pero el yo reconocer quién yo soy en Cristo, quién yo soy en Dios, implica que también yo tengo una responsabilidad, que esto no es para yo subir mi ego y pompearme, si es para colocar la autoestima donde tiene que estar. Eso está muy claro. Vamos aprendiendo. No es creerme el superhéroe del momento, es entender que si yo hablo y yo declaro que yo soy hijo de Dios, que yo soy coheredero con Cristo, que Dios es mi Padre, entonces yo tengo que obedecer lo que Dios, mi Padre, me está mandando a hacer y lo que me ha dejado en su palabra como mandamiento. Es yo entender que si yo declaro y reconozco que yo soy nación santa, que yo soy pueblo adquirido por Dios, que yo soy linaje escogido, no es para yo obtener un título, no es para yo creerme que la estoy por encima, es porque sencillamente yo tengo la responsabilidad de proclamar las virtudes de aquel que nos dio, que nos trajo nuestra nueva identidad. Que si yo afirmo que el poder de Dios actúa en mí, yo no puedo amedrentarme ante las acechanzas, ante el zarandeo del enemigo, ante los ataques del reino de las tinieblas, sino que yo tengo que actuar en mi identidad, reconociendo que se me ha dado, que se nos ha dado toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Se nos ha dado el poder de poder hollar serpientes y escorpiones. Se nos ha dado la capacidad que ninguna cosa mortífera nos haga daño, nos pueda tocar. Que si yo digo y me considero una piedra viva, parte de la casa espiritual de Dios, y que yo formo parte del sacerdocio de Cristo, porque se escucha lindo uno poder decir, soy sacerdote de Cristo. Esto lo que significa es que como mi identidad como sacerdote, yo tengo que reflejar y vivir en la santidad que demanda ese sacerdocio, y que el sacrificio espiritual que yo le puedo ofrecer a Dios pueda ser aceptado por Él a través de Jesucristo. Mi vida tiene que reflejar la identidad de sacerdote de Cristo, la santidad a la cual nosotros fuimos llamados, y sabemos que sin ella no podemos ver a Dios. Amén. Es entender y reconocer que ya no vivo yo, que la vieja criatura se quedó en el pasado, que la vieja identidad y lo que me dominaba se queda en el pasado. Es poder entender que Cristo, que es el que me da la identidad, vive en mí. Entonces, llegan las preguntas a mi mente. ¿Por qué cuando está el momento difícil? ¿Por qué cuando llega la situación de prueba? ¿Por qué cuando soy zarandeada se me olvida quién yo soy en Cristo? Aleluya. ¿Por qué muchas veces cuando llega la intimidación a mi vida se me olvida que yo tengo la potestad y el poder para opacar cualquier tipo de intimidación y de no permitirla? Porque en los momentos de crisis se me olvida quién yo soy, que soy hija de Dios. Porque se me olvida cuáles son las herramientas que Dios me ha dado, que tengo a mi disposición para utilizar las herramientas espirituales para yo poder contrarrestar todo dardo y todo zarandeo del enemigo.
¿Por qué se me olvida cuáles son mis derechos como hija? Mis derechos como sacerdote. Mis derechos como sierva de Jesucristo. ¿Por qué? Cuando vienen palabras de personas que tratan de opacar lo que Dios está haciendo, o tratan de ponerme a mí por menos, yo le hago caso a esas palabras y dejo que me marquen, y se me olvida que yo soy coheredera con Jesucristo, que yo soy piedra viva, que yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué no soy digna? La respuesta a esta pregunta tiene una sola palabra. Y créanme que esto es incredulidad. No creo, no tengo la suficiente fe para yo poder entender quién Dios me ha hecho en Cristo. A veces colocamos por encima nuestras debilidades, mis errores, nuestros complejos, por encima de lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Vemos demasiado grande y a veces imposible de vencer los gigantes que se nos presentan. Y se nos olvida que nosotros tenemos la autoridad para levantarnos y derribar cualquier gigante, que no hay ninguno alto ni grande que se pueda resistir a la presencia de Dios. A veces vemos demasiado fuerte mi pecado, lo que yo hice, mis debilidades. Y pienso que son suficientemente fuertes, malos, feos, para que el poder de la sangre de Jesucristo nos limpie y nos quite todo pecado y nos lave de toda iniquidad. Tenemos el conocimiento, tengo la teoría, pero no la puedo aplicar porque hay incredulidad. Y yo, buscando definiciones, desistí de buscar la de incredulidad, porque la primera que leí me chocó. Dice repudio. Cuando hay duda, cuando hay incredulidad en nosotros, repudiamos la obra inmensa que Dios ha hecho y que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Santiago dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. La duda nos aparta de Dios. Hay un texto bíblico que dice, la duda te aparta del Dios vivo. La duda nos detiene, me paraliza, no hace que creamos y vivamos quienes nosotros somos en Dios. Y yo tuve mucha lucha, demasiada, para yo poder traer esta palabra, esta reflexión. Porque es mi proceso. Y yo le decía a Dios, me tengo que exponer a decir el proceso de lo que yo estoy aprendiendo. Y César el viernes logró descuadrarme cuando de momento él se para, se desvía del tema y dice, mi identidad en Dios. Y yo dije, ¿en serio? Cosas que hace Dios. Pero más que exponer mi debilidad, la palabra, el mensaje, lo sencillo, no sé, allá, es poder entender que todavía, después de 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, hay gente aquí que no hemos entendido quiénes nosotros somos en Dios. Que no hemos entendido cuál es la obra que Cristo ha hecho. Que no hemos agarrado
lo que está a la disposición de nosotros como hijos y como coherederos de Cristo. Aleluya. Y Dios necesita con urgencia que nosotros podamos entender quiénes nosotros somos en Él, cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra incredulidad detiene, paraliza el mover de Dios sobrenatural en nuestras vidas. Jesús en un momento dado tuvo que salir de Jerusalén y no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente que estaba en aquel lugar. Y Dios quiere decirte, me quiero mover, quiero hacer, quiero que veas lo sobrenatural de mí en ti, pero tienes que creerlo. Tienes que entender quién tú eres en Dios, quién yo soy en Dios, para que el propósito de Dios continúe, para que puedas avanzar en Él, para que no sigamos detenidos y estancados en Él. Vive Dios. Lo vive. Marcos, en Marcos, capítulo 9, hay un relato, ¿verdad? Muy curioso. Y con esto vamos terminando. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y es interesante porque Jesús en un momento dado le dice a los que están allí, generación incrédula. Y estaba el endemoniado que ya llevaba tiempo de leer el relato, y yo no voy a entrar en los detalles del relato. Pero hay un momento dado en que Jesús se entrevista con el papá del muchacho que está endemoniado. Y en ese diálogo, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y a lo mejor esta respuesta la podemos utilizar cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos esperando milagros, cuando estamos esperando cosas, ¿verdad?, que Dios haga a favor nuestro. Pero también es la respuesta que Dios nos da en esta noche y nos dice, si tú crees, todo lo de mi reino es posible para ti. Y la respuesta del papá, del padre del joven endemoniado, dice en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Creo. Yo reconozco que este es mi proceso. Pero hay veces en nuestras vidas, en situaciones en las que a nosotros se nos olvida y nosotros por no creer, por tener incredulidad, por repudiar, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos poniendo la obra de Dios por menos cuando yo estoy dudando. Yo le dije al Señor, creo, ayuda mi incredulidad, que la incredulidad que pueda haber en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, más allá de una experiencia o de una apariencia, pueda ser disipada por la fe que nosotros podemos tener en ese Cristo y en ese Espíritu que me da la identidad y que me coloca y me posiciona, no donde el mundo me tenía, descarriado, vacío, sin sentido, sin propósito, sino que me coge, me toma, me coloca y me posiciona en un lugar, en lugares celestiales. Nos posiciona, nos da rango, nos da título en su reino. Así que es hora de nosotros tomar nuestra identidad, nuestra tarjeta de identificación, nuestra insignia del Espíritu y ocupar la posición que nos fue comprada y nos fue entregada a precio de sangre, y nosotros poder disfrutar de lo que está a nuestra disposición y no pasen los años y nosotros
nos encontremos delante de la presencia de Jesús, de Dios, y que Él nos diga, pero si es que todo te lo di, todo lo tenías al frente, lo que tenías que hacer era tomarlo y disfrutarlo y vivirlo. Creo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor les bendiga.